8:21, recibimos en cabina a la directora general de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, que viene a hablar con nosotros de diferentes temas y también aclararnos un poco los detalles sobre el bono Brisita navideña, algunos cambios en la entrega de subsidios, los avances que trae la reciente fusión entre, recuerden, Supérate y la administradora de subsidios sociales y bueno, también sus preguntas, comentarios, así que vayan a través de YouTube haciendo sus preguntas y si quieren también comentar o hacer preguntas al aire, pueden hacerlo por el teléfono 809-562-1091. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, muy contenta de estar aquí. Ya vine con mi temática de blanco, como me dijeron. Muy bien, como debe ser. Soy una persona disciplinada que cumple las instrucciones. Muchísimas gracias por sumarte a nuestro viernes temático. Gloria, empecemos un poco a entender primero que este año anuncian un cambio importante en la forma en la que se va a entregar el bono navideño. ¿Por qué han decidido este cambio? Lo que entiendo es que van a depositar directamente el subsidio en las tarjetas Supérate. ¿Cómo lo van a garantizar? Hablemos un poco de eso. Bueno, todos los años el gobierno trata de mejorar, de hacer innovaciones, de lograr de manera más directa conectar con las familias del programa y también con las familias que de alguna manera se les puede llegar con este gesto de Navidad, con esta parte quizás de nuestra cultura, de la solidaridad que nos caracteriza a los dominicanos. Y en otras ocasiones hemos hecho un modelo similar. En el año 2021 también se hizo esta modalidad, haciendo una transferencia directa en las tarjetas. Hemos hecho también transferencias mediante lo que son las transferencias a cuentas bancarias. O sea, el gobierno siempre innova, siempre hace modelos híbridos. Y en esta ocasión lo que haríamos es que a los beneficiarios que tienen el subsidio de Aliméntate, que es el subsidio tradicional, el que siempre reciben las familias más vulnerables, tendrían de manera directa el depósito de la brisita. Se hará otro grupo de tarjetas para las personas ya físicas que no tienen estas tarjetas, que son personas con ingresos bajos, personas que están quizás en la informalidad, pero con ingresos que no le permiten tener esas facilidades. Entonces tendría otro acceso que no lo haría Supérate, sino las demás agencias sociales que tiene el gobierno dominicano. Esa es más o menos en términos muy prácticos lo que haríamos este año. Estamos hablando de una entrega que se realizará como todos los años en todo el territorio nacional, utilizando los diferentes canales del gobierno, las gobernaciones, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales y también estas entidades sociales que tiene el gobierno dominicano. Ok, ¿cuántos, a ver si de memoria, porque sé que son muchos, cuántos subsidios tenemos hoy en día de los que se han ido sumando, el que se da en el bono del colegio, el que se da en la brisita, el que se da el Día de las Madres? Más o menos tú tienes así de memoria cuáles son. Bueno, estamos hablando de diferentes tipos de intervenciones que con los años hemos ido focalizando. Yo hablaba justo ayer diciendo que hay el entendimiento de que se han creado subsidios nuevos o que se ha incrementado la cartera de subsidios en monto de dinero. Pero no es eso. Lo que ha hecho el gobierno es que utilizando los mismos recursos, porque prácticamente la inversión en transferencias monetarias en los últimos 4 o 5 años es la misma, en la medida que personas salen del programa, que se gradúan, porque logramos crear un mecanismo de salida que no existía antes. O sea, la gente entraba de manera permanente en los programas sociales. Ahora tenemos unas características de entrada y también unas características de salida o de graduación. Son esas? Suena interesante. ¿Cuáles Sí, serían es esas? muy O sea, ¿cómo interesante ustedes porque determinan quién sale? el propósito justamente de estos programas de acompañamiento social es promover la movilidad social, es que las personas puedan estar en algún momento sin la necesidad de esta dependencia, sí atender esta urgencia, sí atender esa necesidad del momento como ese piso de protección social mínima, pero que procure con la capacitación, con el acompañamiento técnico, con toda la asesoría que se hace. Que se hacen, o sea, ustedes tienen un programa Sí, estructurado para que a esas sí. personas a las que actualmente le están dando cualquiera de los tantos beneficios que está entregando el gobierno, ustedes tienen un protocolo de capacitación para que esa persona salga de ahí. Correctamente. ¿Cuáles son? ¿Cómo está Es el estructurado programa eso? quizás más grande y me gusta que poderlo decir en este espacio justamente porque hay mucha confusión en lo que son las políticas sociales. La gente habla
política social o de protección social y cree que es una tarjeta, que es una transferencia, y es un paquete de servicios. O sea, el Estado invierte en un paquete de servicios para los ciudadanos para impulsar su superación. En el caso de la Dirección de Desarrollo Social, su nombre muy bien lo especifica, desarrollo social, desarrollo de la gente. Tenemos lo que hemos denominado la ruta de la superación de la pobreza. Es un acompañamiento de 2 años que inicia con formación de habilidades para la vida, desde esas habilidades blandas, del manejo de conflictos intrafamiliares, todo lo que tiene que ver con temas de autoestima, y por módulos las personas van pasando a otras formaciones que tienen que ver ya con la posibilidad de vincularse a un empleo o a un emprendimiento, y esta ruta termina con esa vinculación efectiva del ciudadano a una capacitación que le da la llave hacia el empleo formal o hacia ese emprendimiento. Y hay programas muy especiales, está el de Mujeres Superemprendedoras, que es una de esas puertas. Es un programa de formación de 6 meses para el emprendimiento, de asesoría técnica, de acompañamiento y mentoría. Justo este mes estamos graduando unas 800 mujeres de este año, del programa de este año, pero también hay iniciativas que trabajan problemáticas sociales, como es el tema de la prevención de embarazos en adolescentes, con los clubes de chicas. Y a mí me encanta mencionarlo porque hemos logrado que estas adolescentes, cerca de 10.000 que han sido graduadas de los clubes de chicas, también se vinculen a la formación técnica con Infotep. Y el año próximo, en enero, unas 800 niñas que salieron de estos cursos de formación técnica, hicieron primero el acompañamiento socioeducativo de los clubes de chicas, fueron a Infotep a hacer una carrera técnica y ahora se van a graduar. Entonces, como vemos, es un acompañamiento continuo a la familia. Pero en este caso de las niñas, ellas no reciben, o de niños que están preparando, no reciben estas bonificaciones o estos regalos. Sus familiares, claro. Entonces, como es una intervención integral de las familias, se trabaja, se atiende problemática de prevención de embarazos y uniones tempranas en adolescentes. También trabajamos el acompañamiento para la prevención y la atención a la violencia de género. Otro de los elementos que han sido muy innovadores en estas políticas de protección social es toda la apuesta al desarrollo de una política de cuidados que promueva empleo, o sea, la creación de la profesión del cuidador, y en este caso cuidadores domiciliarios, también vinculado a dar este servicio. Lo que el gobierno ha hecho es, junto a 11 instituciones del Estado, se ha diseñado una estrategia que toma, por ejemplo, para hacerlo muy llano y muy práctico, a una beneficiaria de la tarjeta Supérate, la promueve a una formación con Infotep para que sea cuidadora o cuidador, porque puede ser un hombre también, y esta persona, el CONAPE, que es el Consejo para la Persona Adulta Mayor, la certifica con la habilidad o con la licencia para ejercer la profesión del cuidado. Entonces el Estado, a una familia que tiene un adulto mayor dependiente que requiere esta atención, le asigna esta cuidadora. Como vemos, es un círculo virtuoso que primero garantiza la promoción de esta persona que tiene una ayuda social al empleo, pero también da el servicio de cuidado a un adulto mayor en vulnerabilidad. Este modelo Bellísimo. Tiene ya un resultado, o sea, estamos en una fase piloto desde 2023 y a la fecha hemos formado 4.000 personas como cuidadores y cuidadoras, y ya hay wow, 4.000 personas. Sí, ya hay cerca de 300 familias que están en los pilotos de Santo Domingo Este y Asua recibiendo esta atención en sus hogares. O sea, es una política que no es un plan, no es una apuesta futura, es algo que ya el Estado Dominicano ha iniciado y que tiene un potencial enorme a futuro, no solo de crear empleos en República Dominicana, sino también de pensar de que nuestro país pudiera exportar trabajadores a países como en Europa. Ojalá que Estados no se Unidos. vaya nadie, que se queden todos aquí, que necesitamos gente que trabaje. Mira, Gloria, voy a aprovechar que estás aquí. Me parece genial lo que estás planteando. Ojalá el mismo ciudadano dominicano, o sea, toda la sociedad, primero conozca estos planes, segundo entienda cómo funcionan, y no sé si ustedes tienen establecido que ya a los 2 años, por ejemplo, este tipo de bonificación no se entrega. O sea, si no se logró, digamos, ese ascenso o esa capacitación que se le da al a este dominicano, ¿ustedes siguen dándole el bono o ya se lo retiran a los 2 años? Todo depende de las condiciones de la familia, porque debemos pensar que la protección social tiene
también el elemento de personas que requieren atención permanente. Por ejemplo, una persona con condiciones de discapacidad, en una familia, un núcleo familiar donde hay niños con discapacidad, esa familia siempre, si es una familia vulnerable, va a necesitar este acompañamiento, o una persona adulta mayor en una condición de dependencia, o una persona con una enfermedad catastrófica. O sea, hay una Solo en serie esos de casos criterios específicos, ok, hay pero una serie en de criterios para eso. Lo primero es que debemos comprobar que esta persona ha superado su condición de vulnerabilidad para no seguir recibiendo el apoyo del Estado, porque el compromiso del Estado es ante las personas dar esta protección, este acompañamiento. Claro, y yo entiendo que la práctica de regalar bonos de dinero o de regalar en general a los dominicanos, aunque, y aprovecho que estás aquí porque es algo que hemos planteado en el programa Sí. y que además el mismo presidente en su momento cuando estaba haciendo campaña también decía que él no iba a dar el pan, que le iba a enseñar a hacerlo. Entonces, siento que aunque en su momento puede parecer una solución inmediata a muchos problemas económicos que son reales y que viven muchos dominicanos, yo siento que, y la reflexión que siempre hago es sobre los verdaderos efectos que tiene en nuestra sociedad. O sea, ¿realmente resuelve necesidades básicas o estamos fomentando la dependencia? Por ejemplo, la ayuda que se le entrega a los padres para que lleven a sus hijos al colegio, yo creo que incluso da un mensaje confuso porque el padre tiene la obligación de llevar a sus hijos al colegio. Eso es un derecho fundamental y un deber de los padres además. O sea, creo que si no está bien estructurado, según me dices, es así, parecería que estamos entregando este tipo de bonos sin generar ningún cambio en la sociedad. O sea, ¿tú entiendes que realmente esto está contribuyendo a generar oportunidades de crecimiento, de autosuficiencia, que es lo que planteó el presidente en su campaña? ¿O simplemente está alimentando una cultura que está esperando constantemente de que los otros puedan darle algo porque el país no le da Mira, oportunidades? Karina, definitivamente esto es un debate no de hoy, es un debate histórico de todos los países, es No, una... y que tenemos ejemplos de otros países. Por ejemplo, tú mencionabas familias que tienen, que tienen un integrante con condiciones especiales. Y yo tengo casos y ejemplos, por ejemplo, de Argentina, de empleados, estoy hablando de un caso personal de que conozco, que decidió dejar su trabajo formal porque prefería recibir lo que le daba el Estado. Entonces, por eso te digo, no desincentiva a que se genere la autosuficiencia. Mira, eso como te decía es un debate histórico para los países, no es algo que solo República Dominicana tiene como debate. Y es justamente porque tú tienes que hacer un equilibrio entre lograr establecer las oportunidades que el Estado, que la sociedad debe brindar a la gente y garantizar servicios. Y es lograr justamente eso. En la medida que vas construyendo una sociedad que tiene todas las oportunidades para todos, tienes al mismo tiempo que proteger a esa población que no necesariamente está en las condiciones de aprovechar las oportunidades, porque evidentemente una persona que está en un contexto de pobreza, de extrema marginalidad, que tiene quizás incluso un familiar que está vinculado a temas de abuso de sustancias o con alguna condición de salud mental, ese padre o esa madre que abusa del alcohol, que quizás se dedica al trabajo sexual, no necesariamente nosotros podemos encontrar ese núcleo familiar, la estabilidad para asumir con responsabilidad lo que un padre debe hacer por sus hijos. Entonces, son contextos muy específicos, muy especiales y muy diferenciados a lo que quizás la mirada de clase media tiene de la realidad del mundo y de la vida en sociedad. Entonces, por eso el Estado debe intervenir. El Estado debe intervenir cuando hay población desprotegida, cuando hay adultos mayores que están quizás en condición de abandono, cuando hay primera infancia que está en riesgo y sobre todo también cuando hay adolescentes que se encuentran en riesgo. En el caso de esta es una sociedad donde sabemos que hay una carga muy importante en las familias de madres que son solas, dedicándose al cuidado de sus hijos. Entonces, este acompañamiento es una apuesta Y también tú a entiendes, Gloria, que ese proteger a las familias. acompañamiento económico va a cambiar la realidad de esas madres solteras o va a cambiar la realidad de una persona que es cabeza de Por familia, que sí está sola viviendo con no. una adicción por sí No, sola, no, no, por eso. evidentemente no. No se puede pensar que una transferencia, y eso lo hemos discutido en muchísimos foros y en muchos espacios, una transferencia monetaria no va a solucionar el problema. Todo lo contrario, creo que Es genera una parte pasividad.
es parte de un paquete, por eso la importancia del acompañamiento sociofamiliar y esa apuesta que, como tú decías, ha hecho el presidente desde que comenzó este gobierno, cuando cambiamos el nombre del programa de solidaridad, o sea, de ese enfoque de una dádiva, de una visión de aliviar la pobreza a una visión de superar la pobreza, cuando solo con ese nombre ya uno tiene la idea de que hay una visión, un concepto y una motivación desde el Estado diferenciada en el propósito de que la gente se mueva, o sea, que logre la movilidad social. Por eso estas capacitaciones, por eso este apoyo de mentores, de trabajadores sociales, señores, porque para lograr que No, una es gente bello, el salga, trabajo es bello, en mira, blanco y negro, y Karina, como lo para explicas, lograr es... que una gente salga del contexto de pobreza, de esa trampa de la pobreza, no es una tarea sencilla. Ningún país del mundo ha logrado erradicar la pobreza por total. Entonces No, es un de ninguna manera. desafío grande, es un Ni la desafío muy erradica grande. tampoco con bonos o con ayudas sociales, sino con capacitación, con educación. Pero el programa es bonito. Yo lo que creo es que quizás ustedes deberían explicar y con números y con resultados a lo largo de estos años qué se ha Hay logrado números y hay con resultados este muy proyecto. concretos que quizás yo pudiera compartirlos porque creo que como tú muy bien señalas, hay mucha confusión respecto al tema. Hay un imaginario sobre las políticas sociales que es a la que hemos estado acostumbrados, del regalo, de dar el dinero y ya esto no es así. Todos estos programas tienen un acompañamiento técnico, tienen un monitoreo, tienen evaluaciones, hay indicadores muy claros. El más importante es que la pobreza ha reducido más de 10 puntos en los últimos 5 años. Ese es un indicador vital. O sea, lo que estamos haciendo en generación de empleos por un lado y en protección social por otro, esta combinación, por eso yo apunto siempre a eso. Las ayudas solas no pueden lograr que la gente salga de la vulnerabilidad, pero el dinamizar la economía sola tampoco. Tiene que ser una combinación de ambas, porque hay problemas sociales, estructurales, que no necesariamente tienen que ver con tema económico. Por eso es importante entender estas dos dimensiones. El Claro. hablar que hay 400.000 personas que han salido de estas ayudas sociales en los últimos 3 años también es un reflejo. Nunca antes teníamos un dato como este. O sea, nadie en el pasado te podía decir 5 personas ya no están en las ayudas sociales y hoy lo podemos decir. O sea, yo creo que también hay que entender que es un proceso gradual que nuestra sociedad ha ido creciendo, ha ido Y evolucionando, ha ido ojalá que creciendo. sea así. Pero, por ejemplo, para irnos a casos puntuales, y luego vamos a hablar un poco de la fusión de Supérate con ADES y demás, que me parece interesante. Pero en el caso, por ejemplo, que a mí me hizo mucho ruido, me sigue haciendo mucho ruido, y te lo digo con honestidad, el tema del dinero, del bono que se le entrega a los padres para que sus hijos vayan al colegio. O sea, como, por favor, yo te entrego 1.500 pesos para que tú lleves a tus hijos a la escuela. ¿Cómo ustedes lo están trabajando y lo están elaborando para que esto tenga algún resultado a Mira, futuro que no sea más que te estoy no entregando es una suma de así, dinero? no es literalmente así. Es un incentivo para familias vulnerables que tiene una condicionalidad, o sea, que él tiene una responsabilidad que el padre tiene que hacer y es que se valide que ese niño está en edad, en edad escolar, está asistiendo Y no le a la estamos dando un escuela. mensaje errado a la sociedad y a esos padres, porque eso es una obligación de los padres, no es un favor que se le hace al Estado. No, yo pienso igual que tú, es una obligación de los padres. Ahora sé y conozco, porque mi trabajo es justamente estar con estas poblaciones, que hay segmentos en la sociedad muy vulnerables, donde lastimosamente esta responsabilidad, si no tiene este estímulo, puede ser parte de lo que a nuestros niños les dificulte ir a las escuelas. Entonces, por eso este tipo de incentivos en su momento, que no es un incentivo de un gran volumen en la transferencia. O sea, estamos hablando de cerca de 100.000 niños que están en este tipo de programa de manera específica y no necesariamente el enfoque es para que vayan los niños a la escuela. Bueno, así es como se promociona. Es diferente, es un apoyo social por un apoyo socioeconómico que le pone una condición a la gente. Y hay mucho debate sobre eso, de que las ayudas no pueden ser ayudas porque sí, sino que deben de tener un compromiso del ciudadano. Yo pienso que los compromisos
ya es una posición muy personal, no tiene que ver con la posición de gobierno. Creo que estos apoyos son un derecho Pero del en ese ciudadano. caso específico, Gloria, entonces no tienen esta ayuda, por ejemplo, ustedes no la tienen estructurada como para que salga esa familia de la pobreza o tienen un plan No es para que dentro de igual. ese dinero que yo te estoy dando, porque ahí no vamos a salir de la pobreza, los niños no salen de la pobreza y entiendo. Y estoy hablando de ese caso en Sí, específico, Gloria. sí. Yo estoy de acuerdo con las ayudas. Yo creo incluso que en medio de la pandemia este gobierno se manejó excepcionalmente bien y estuve de acuerdo con todas las ayudas. Sin embargo, posterior a la pandemia, lo que estamos viendo es que en vez de reducir, estas ayudas se suben. Entonces, qué bueno entender, Hemos qué bueno. focalizado mejor, Karina. Eso es bueno. A mí, yo quiero puntualizarlo. No es que se han subido las ayudas, es que con el mismo dinero hemos ido identificando cómo focalizarla mejor. Por ejemplo, el bono de discapacidad de niños y niñas menores que tenemos. Ese dinero salió del programa de alimentos con las personas que salieron del programa. O sea que en el tiempo lo que hemos hecho es como la misma bolsa del presupuesto Lo han dividido en diferentes se ha ido formas. focalizando más. O sea, estamos atacando más directamente las situaciones de vulnerabilidad. Y eso es muy positivo porque tú estás llevándole verdaderamente a esos segmentos que tienen mayores desafíos. Por ejemplo, una familia donde hay dos niños con discapacidad, porque hay muchos hogares que hay hasta dos niños con discapacidad. Ya eso es una realidad distinta, sin importar que sea una familia clase media. O sea, la tragedia que viven muchas familias a nivel económico, el drama es terrible. Entonces, este tipo de programas apoya a una población muy específica. Otro tiene que ver, por ejemplo, con las personas que viven con VIH. Nosotros tenemos en nuestra base de datos esas personas priorizadas, reciben el apoyo de Aliméntate, pero sabemos que tienen esta situación y de salud y deben recibir este acompañamiento, obviamente si lo requieren, porque hay gente que no lo requiere. Pero yo soy de las que pienso de que si una persona se acerca al Estado pidiendo ayuda es porque está en una condición de necesidad de Claro, este tipo de apoyo. Otro de los programas es lo que hemos hecho con el Ministerio de la Mujer, las mujeres que están en casa de acogida. Estamos en noviembre y siempre recordamos el tema de violencia de género. Estas mujeres, que uno de sus desafíos siempre es cómo reinsertarse a la vida productiva porque muchas son víctimas de violencia por la dependencia económica de sus parejas. Y el lograr tener un acompañamiento económico transitorio para estas mujeres que están en las casas de acogida para cuando salgan puedan tener un apoyo mientras se pueden vincular a una actividad productiva es también el producto de esta focalización, de que cada vez vamos identificando cómo nos acercamos a esa población que requiere una atención más especializada. Ok, Gloria, varias cositas porque se nos acaba el tiempo y no quiero dejarte ir sin tener toda la información. Nos pregunta primero Janio, a través de YouTube, que cuántas personas actualmente están beneficiadas por todas las ayudas totales, o sea, en total. ¿Tú tienes ese número? Sí, estamos hablando de un promedio de 1.400.000 familias. Y esto ha ido Ok, bajando, estábamos en Familias. 1.600.000. Sí, se dice familia Sí. porque es un beneficiario, jefe de hogar, Ok. pero el concepto para nosotros, vamos a decir que 1.400.000 personas reciben que son parte de núcleos familiares. Bien. El concepto de Ok. nosotros es hogar o familias, pero es esencialmente eso. Puede ser un poquito más por meses, porque como todos los meses se hace una revisión de esta nómina de beneficiarios, se hacen los cruces con TCS para ver si estas personas están en un trabajo formal con un umbral por encima de un ingreso de 30.000 pesos, si tienen la superintendencia de bancos, si tienen préstamos con una cartera importante, más de 400, 500.000 pesos, si tienen también con DGI, hacemos unos cruces para identificar si las personas tienen algún tipo de vehículo a su nombre. O sea, tú me preguntabas hace un rato, Karina, los criterios de salida y no pude terminar la idea. Estos son básicamente algunos de los criterios que hemos identificado para decir, bueno, esta persona tiene un estatus socioeconómico que ya no requiere esta dependencia. Ahora bien, hay casos excepcionales, por ejemplo, como yo siempre lo cito, si hay una madre soltera y aún teniendo estas características, ella se acerca y dice, sí, me suspendieron la ayuda, pero yo la necesito, se hace una reevaluación de este caso. Si hay niños y niñas con discapacidad en el hogar, si hay adultos mayores dependientes, si hay alguna enfermedad de estas catastróficas en la familia. Todos estos criterios también se revisan para ese momento de saber si esta persona sale o se puede quedar con los programas de apoyo.
Brevemente, Gloria, ya para finalizar, tú habías señalado que la fusión va a generar ahorros de cerca de 300 millones de pesos, y corrígeme si me equivoco. Así es. ¿De qué manera se logra un ahorro tan significativo y hacia dónde se van a redirigir o se invertirán esos recursos? Bueno, esos recursos pasan al presupuesto para todo lo que son las necesidades del Estado. Ya el director de presupuesto nos podrá decir qué se hará en el 2026 con ese dinero, pero ya no está en nuestra cuenta. O sea, sabemos que por lo menos en el presupuesto de la institución no está. Y los ahorros tienen que ver con servicios y también muchas posiciones que estaban duplicadas en las funciones de la institución y el hecho de edificios, locales que ya no van a tener estos gastos operativos que se tenían. Entonces, ese básicamente Ok. es un ahorro importante, significativo, como muy bien tú señalas. Y básicamente lo que hacía la ADES, que era la administradora de los subsidios, que es donde siempre teníamos algunos temas y me preguntaban y yo tenía que dar respuesta, y ahora ya puedo responder sobre todo. Antes no me tocaba, pero había que responder. Pero ya integrado sí. Sí, ahora sí me pueden preguntar y con mucho gusto puedo responder. Estas responsabilidades que hacía esta institución, ahora hay 3 departamentos que lo están haciendo internamente en una institución. Entonces, como vemos, la tecnología, la posibilidad de manejar data, tener una trazabilidad desde la nube, nos ha permitido reducir gastos operativos, gastos de infraestructura que ahora se realizan de manera más consolidada, más rápida, con mayor eficiencia para los ciudadanos, porque los beneficiarios de los programas tienen una tarjeta bancaria, esa tarjeta se pierde, se daña, esa tarjeta un día no funciona, tienen que ir, o sea, hay un servicio al cliente, o sea, toda una infraestructura de servicio para 1,5 millones de familias, 1,4 millones familias, ahora con toda esta fusión nos permitirá una mejor experiencia para los ciudadanos, más rapidez, más agilidad en los procesos y una respuesta mucho más a tiempo. Gracias, Gloria. Un placer tenerte aquí. Igual. Gracias por dedicarnos este momentito para explicar un poco. Yo estoy de acuerdo con que haya ayuda desde el gobierno para, sobre todo, las familias más vulnerables, pero es importantísimo, y eso es un planteamiento muy personal, que cuestionemos todos los días si estas acciones están construyendo una sociedad más fuerte y emprendedora, que es lo que necesitamos, o si por el contrario estamos creando una mentalidad más pasiva de esperar por ayudas en lugar de fomentar el esfuerzo, de fomentar la creatividad para salir adelante, que el dominicano además es maravilloso en eso. Ojalá podamos ver que estas ayudas se disminuyan y promover políticas y oportunidades que generen empleos, de educación de calidad, en un entorno que incentive al mérito y a la iniciativa, y que si tenemos familias con, por ejemplo, hijos vulnerables o en condiciones especiales, tengamos a dónde ir, que no tengamos que darle el dinero, sino que la misma sociedad y el mismo país nos dé todas las necesidades. Pero Así es. gracias, Gloria, No, por estar con a nosotros. ustedes por el espacio y completamente de acuerdo contigo y siempre en la mayor disposición de escuchar las observaciones, de escuchar las críticas, porque el gobierno tiene que hacer eso, escuchar a los ciudadanos y mejorar. Siempre tenemos una oportunidad de mejorar. Muchas gracias, Karina. Que así sea, Gloria. Un abrazo. Son las 8:49 minutos. Buenos días.